Ok. Bueno. Tres preguntas a cada uno. Empezamos por la que está hasta arriba, Fátima. Triángulo 3. Cateto adyacente del ángulo H. ¿Sería donde dice número 3? Triángulo número 3. Ah, perdón. Cateto adyacente del ángulo H. El número, perdón, el lado donde dice 8. Perfectamente mal contestado. ¿Es el que dice 9? Bueno, sí, no, o es el que dice 7, ¿verdad? No. Sí, si no es uno, es el otro, es el otro. No, porque el 7 es la hipotenusa. Ay, hasta que, qué bueno que distingue al menos la hipotenusa. Eso ya es ganancia de la vida. Sí, tienen que aprender, muchachos. No crean que quiero causarles un problema, ni un estrés, ni nada. Van a la escuela para aprender y si no aprenden, ¿de qué me sirve aprender? Esos aprendizajes instantáneos no sirven para nada. Hay que aprender significativamente. Eso quiere decir que el aprendizaje es para toda la vida. ¿Sí? Entonces es muy importante que aprendan, que se graben en la cabecita que ese aprendizaje les va a servir más adelante. A ver, Alejandro, triángulo 2, cateto adyacente del ángulo E. Ángulo E, cateto adyacente. Cateto adyacente del ángulo E. ¿Será el 6? ¿Perdón? ¿El 6? Ah, caray. ¿Cuál es el C? Discúlpeme, es el F. F es un ángulo, no puede ser un cateto. Es que primero dijo Alejandro que era el 6. Pues está mal. A ver, ¿El 5, muchachos. profe? Tampoco. No, pues ya. Marisol. Mande. ¿Qué no hicieron una práctica? Y yo, la verdad me sorprende mucho sus respuestas, porque yo cuando estábamos allá, pasaba yo a uno por uno a que me identificara los triángulos. Un ejercicio similar a esto. A ver, pásele. Márqueme por ahí una palomita o un cuadrito, como quiera, pero dígame, ¿cuál es el cateto opuesto del ángulo fundamental? Y ya lo pasamos. ¿Sí? A todo el grupo, uno por uno. Porque hay que aprenderlo. ¿Cómo voy a ubicar un cateto si no sé cómo ubicarlo? Maestro, pero usted preguntó por el cateto adyacente. Se supone que es el más largo, ¿no?
No sé si está hablando usted de Fátima, no le escuché nada. Voy a escribir algo. Recuerden, siempre las funciones seno o coseno o tangente, las 6 funciones deben forzosamente llevar un ángulo. Por ejemplo, el ángulo A o el ángulo B. Siempre. No puede ir la función sen sin un ángulo. Entonces, si yo estoy hablando del ángulo A, el ángulo A, el cateto que está enfrente del ángulo A es el cateto opuesto. El cateto que está enfrente del ángulo B es el cateto opuesto del ángulo B. Cateto opuesto del ángulo A y cateto opuesto del ángulo B. ¿Sí? El que está enfrente del ángulo, ese es el ángulo. Y el que está directito es el cateto opuesto de ese ángulo. El que está directito es el cateto opuesto de ese ángulo. No sé si ya lo entendieron. Bueno, ¿puedes repetir de nuevo, profe, por favor? Cuando yo tengo un ángulo, primero yo para calcular, para determinar catetos necesito que sea un triángulo rectángulo. Un triángulo con uno de los ángulos de 90 grados. Y generalmente se pone que es un ángulo de 90 grados con un cuadrito. Eso me dice que es un triángulo rectángulo, aunque esté chueco. Aunque se me salga un poco chueco, si pongo aquí un cuadrito, ya digo que este ángulo es de 90 grados. Y entonces, el ángulo de 90 grados toma los dos catetos. El lado que está enfrente del ángulo rectángulo, del ángulo de 90 grados, es la hipotenusa, siempre. Ese es el lado más largo del triángulo. Entonces, cuando tengo un ángulo, por ejemplo, el ángulo alfa, su cateto opuesto del ángulo alfa es el que está enfrente del ángulo, enfrente. ¿Sí? Y el cateto opuesto del ángulo beta es el que está enfrente. ¿Sí? Porque es cateto opuesto para el ángulo beta y cateto opuesto para el ángulo alfa. Y entonces, ¿cómo identifico, cómo ubico el cateto adyacente? Bueno, yo primero me fijo, ¿cuál es el ángulo? Ah, pues beta. Ah, pues es su cateto opuesto, pues el otro es el adyacente. Ese es el adyacente del ángulo beta. Y si ese es el ángulo opuesto del ángulo alfa, ese es el cateto adyacente del ángulo alfa. Para B, cateto opuesto de B, cateto opuesto de A. Entonces, para el ángulo B, este es el cateto adyacente del ángulo B. Y para el ángulo A, este es el cateto adyacente del ángulo A. ¿Sí? No puedo observar los dos ángulos al mismo tiempo. O analizo A o analizo B. No puedo los dos al mismo tiempo, porque si se fijan, el cateto opuesto de A es el adyacente de B, o el cateto opuesto de B es el adyacente de A. ¿Sí? Es sumamente importante que los ubiquen perfectamente, porque si no, el tema que sigue está basado en esto. Entonces dice, profe, si nos dijo en el número 2, entonces el cateto opuesto de G es 4. ¿El cateto opuesto de quién? Del número 2, en el que escribió de los primeros 3. El número 2 es el número del triángulo. Ese no es ningún ángulo, ningún cateto, ningún nada. Ese es el triángulo. No, sino más que el opuesto del G es el 4. No, G no tiene cateto opuesto, es el cateto, es el ángulo recto. Ese no tiene cateto opuesto ni cateto adyacente. Los ángulos rectos no tienen cateto opuesto ni cateto adyacente. ¿Por qué? Porque el lado que está opuesto al ángulo recto es la hipotenusa.
Para el triángulo 1, el cateto opuesto del ángulo A es 2. El cateto adyacente del ángulo A es 3. Para el ángulo B, el cateto opuesto es 3 y el cateto adyacente es 2. 1 es la hipotenusa para los dos. Es el lado más largo del triángulo. Ahí no hay pierde. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos identificarlos perfectamente? Porque la función de seno dice que es igual. Uy, este ya se cansó. Dice que la definición del seno dice que es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Si yo no identifico quién es el cateto, pues ¿cómo voy a poner el valor aquí? Vamos a pensar que un triángulo mida 80 y 60. No pongo el valor de la hipotenusa porque hay que calcularla. No me la puedo sacar de la manga. ¿Con qué lo calculo? ¿Con qué calculo el valor de la hipotenusa, Fátima? ¿El valor de la hipotenusa? ¿Perdón? ¿Que con qué calculo el valor de la hipotenusa? ¿Cómo calculo el valor de la hipotenusa? Miguel. Miguel. Mande, profe. ¿Cómo calculo el valor de la hipotenusa de este triángulo? Alejandro, Maestro, ¿puedo contestar? ¿puede? ¿Cómo se dice? Con la función trigonométrica de tangente. No, quiero la hipotenusa. La tangente no me da valores de ángulos, ¿no? Entonces, Ah, como el teorema de Pitágoras. Ajá. Ay, gracias al cielo. Si H es la hipotenusa, yo la tengo que calcular por el teorema de Pitágoras. Dice que el cuadrado, pero como ya no quiero el cuadrado, sino quiero la hipotenusa, pues le saco raíz cuadrada. A la suma del cuadrado de los catetos. 60 al cuadrado más 80 al cuadrado. Y esto me va a dar la hipotenusa. Pues H es igual a 60 al cuadrado son 3600 y 80 al cuadrado son 6400. Esto me da 10.000. 0, son 10. 10.000, ¿verdad? H igual con raíz cuadrada de 10.000. Y H vale 100. Háganle la calculadora si quieren. Entonces, así como saca la hipotenusa, ¿verdad, profe? ¿Perdón? Así es como se saca el valor de la hipotenusa. Así es, cuando yo conozco los dos catetos, así es como saco la hipotenusa. Cuando conozco el valor de un ángulo, entonces puedo usar las funciones trigonométricas. Por ejemplo, esta, el coseno dijimos que, o no dijimos, pero es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Alejandro, ¿quién le dio clases de Mate 2?
No me acuerdo bien cómo se llama el maestro. Creo que era Gustavo o algo así. No, Gustavo no da matemáticas. No me acuerdo el nombre del profesor. Miguel, Tampoco me acuerdo yo. Fátima, Ay, maestro, creo que se llama Giovanni. Giovanni, algo así. El maestro Giovanni. Sí, se llama Giovanni. sí, el maestro Giovanni, pues le voy a reclamar. Honestamente no saben nada. Esto es tema de... Hay dos cosas importantes, las más importantes. Teorema de Pitágoras y funciones trigonométricas. Solución de triángulos rectángulos utilizando teorema de Pitágoras y funciones trigonométricas. Conozco este ángulo, conozco este lado, conozco este lado y ya conozco la hipotenusa que mide 100. ¿Cuánto mide este ángulo? Vamos a llamarle el ángulo A. ¿Cuánto mide? Puedo utilizar cualquier función trigonométrica. ¿Por qué? Porque conozco los tres lados. Puedo usar el seno, el coseno, la tangente y la cotangente, cualquiera. Las que trae la calculadora, que son conocidas como las básicas, es el seno, el coseno y la tangente. ¿Qué dice el seno? El seno de A. A es igual, el seno de A es igual a cateto opuesto, a 60, entre la hipotenusa, que es el más largo. 60 entre 100. Y esto me da igual a 0.6. Entonces, me interesa el valor del ángulo, no la función. Entonces, el ángulo A es la función inversa del seno de 0.6, este que sacamos aquí. Voy a hacer un poquito más para atrás la cámara para que vean bien abajo. Creo que ven bien, ¿verdad? Sí. Entonces, me voy a la calculadora y utilizo esa función. 36.86. Les voy a cambiar la vista. Me voy a ir a la calculadora. La voy a buscar primero y luego se las comparto. Si en esta clase no puedo resolver ningún problema de vectores, no importa. Pero ya cuando entremos a los vectores, deben de saber las funciones trigonométricas perfectamente. Si no, ¿de qué sirve? Tiempo perdido. Déjenme buscar la calculadora para mostrárselas. Aquí está. Ok, pues déjenme, me regreso a donde estaba y les comparto. La ventana y aquí está la calculadora. Ahí está, ¿la ven, verdad? ¿Ven la calculadora, chicos? Sí, maestro. Ok, entonces, vean sus calculadoras para que las conozcan. Aquí tiene la función seno. Aquí tiene la función coseno. Y aquí tiene la función tangente. Pero si se fijan arriba, dice sen a la menos 1. ¿Sí? O en su calculadora. Dice sen a la menos 1, cos a la menos 1 y tangente a la menos 1. ¿Ok? ¿Sí o no? Es el inverso, ¿verdad, profe? Esa es la función inversa. Entonces, para activar las funciones de arriba, yo primero debo oprimir esa tecla. Esa tecla es la tecla de Shift. Entonces, opriman la tecla de Shift. Y luego la tecla de Sen.
En este caso tengo seno. Seno. En el display de la calculadora les debe decir sen a la -1 y abre un paréntesis. ¿Sí? Necesito interactuar con ustedes porque no los estoy viendo. Díganme si sí o si no. Sí. Ok. Sí, Y entonces ahí le voy a escribir el valor que calculamos, que es 0.6. 0.60. Escribo Sí. .6 o 0.6, como quieran. A mí me Entonces, salió 36. oprimiría aquí, .6. Y luego, igual. Sí. Me da 36. 36, 99, 87, 65. Pero no me interesa tanto. Me interesa saber cuántos grados, minutos, segundos. Entonces, le voy a oprimir esa tecla de aquí, esta, ¿sí? Oprímensela y les dice que son 36 grados, 52 minutos, 11.53, 63 segundos, perdón. ¿Sí o no? Sí, maestro. Ok, entonces, no creo que no hayan usado esas teclas porque la verdad es que pues, es básico. Son 36 grados, 52 minutos, 36 grados, 52 minutos, 11.63 segundos. 11.63 segundos. ¿Alguna duda de la calculadora? Si no, para quitarles ya la imagen. No, maestro. Ok. Entonces, calculamos el valor del ángulo utilizando la función inversa del seno, porque la que encontré aquí fue la función sen y me dio 0.6. Entonces, con la calculadora calculo la función inversa del seno del valor 0.6 y me da, con la combinación de la tecla mágica que yo le digo, teclita mágica, 36 grados, 52 minutos, 11.63 segundos. Así es como vamos a calcular los ángulos. ¿Dudas? No, maestro. Marisol. Marisol, pues ni está. ¿Dudas? Yo estoy checando mi calculadora, profe. Estoy nuevamente checando para regresar con mi sueldo. Maestro, ¿Eu? a ver, aquí en mi calculadora, lo que aparece es una comita en la parte de arriba, Sí, donde dice 52. Ah, ok. Gracias. 52 minutos. Ok. Pero aparece como una comita, ¿está bien? No, no es comita, es un apóstrofo. No, profe. Se llama apóstrofo. Profe, una pequeña pregunta. Ok. 5, coma, esa es una coma. Pero 5 Ajá. minutos es un apóstrofo. Ese Apóstrofo. símbolo se llama apóstrofo. Ande. Ujú. Gracias, maestro. Profe, en mi calculadora a mí me salió 36.869897. 36. Ok. Es que te faltó oprimir la No, teclita que dijo el maestro, ¿o no, no? se le dio un valor diferente. A ver, le voy a compartir nuevamente. Voy a poner la calculadora otra vez. Mire, en esta parte de la calculadora, ¿está viendo la imagen de la calculadora? No, profe, estoy tratando de salirme desde aquí de su pantalla. En esta parte, ¿no ve mi pantalla? Listo. ¿No ve mi pantalla? Sí, ya. Ok. En esta parte, la que estoy señalando, hay unas letritas chiquitas. Esas yo les llamo flags, banderitas. ¿Sí? Ahí me dice cómo está configurada la calculadora. Normalmente debe tener una letra D. Si tiene una G
o tiene otra letra, entonces es que no está configurada. ¿Qué letra tiene? Si tiene una M por acá, no importa. Ese dice que está activada, que la memoria de la computadora, que diga de la calculadora, tiene un valor, pero no importa, no me afecta para nada en su manera de calcular. Pero si tuviera por aquí, más o menos al centro, cargado a la derecha, una letra G, me está calculando radianes, no grados hexagesimales. ¿Qué letras tiene? La G. Una G. Bueno, ya me salí. No le hace, me regreso. Me regreso. Vamos a ver. A ver, pongan atención los 4. Van a aprender a resetear su calculadora, a ponerla como de fábrica. Muy bien. Busquen si en esta parte, aquí arriba, mi calculadora dice mod y setup, pero en algunas dice mod y clear, CLR. Vean si dice su calculadora aquí clear. CLR. O, por ejemplo, la mía, clear lo tengo aquí en el número 9, arriba del número 9. Yo también. ¿También usted? Sí. Ok, entonces para limpiar la calculadora y dejarla como de fábrica, se le oprime Shift, el número 9, y luego, déjenme hacerlo porque si no, no les voy a poder ilustrar bien lo que dice. A ver, dice Shift, Clear, me dice que si quiero borrar el setup, quiero borrar la memoria, si oprime el número 1, borra el setup. El número 2, la memoria, y el número 3, todo. Yo le voy a dar el número 3 para que me borre todo. Entonces le apunto el 3 y me dice reset all, entre comillas, entre interrogación, perdón. Y si le oprimo la tecla igual, ya reseteo la calculadora. Entonces le voy a dar a la tecla igual y luego la tecla AC. Y ya está de fábrica. Ya nada más tengo en la parte de arriba tengo la letra D de dedo. ¿Sí? Sí, maestra. ¿Y ya aprendieron? Sí, profe. Sí, profe. Y ya aprendieron Sí. a resetear su calculadora. Así es como sale de fábrica. Haga otra vez el ejercicio de calcular la función inversa del seno, a ver si ya le da lo que debe salir. ¿Lo estamos esperando, Alejandro? Listo, maestro. ¿Qué le dio? Ahora sí le dio. Sí, como usted comentó al inicio, sí, lo mismo que tiene en el pizarrón. A ver, otra vez. Me Repítame. salió el mismo resultado ahora sí que tiene en el pizarrón. Ajá. A ver. Ya le dio Shift, seno, y luego punto 6 y luego igual. Y le dio 36 punto no sé qué números. Pero cuando le oprima la tecla mágica que yo les dije, les debe dar 36 grados, 52 minutos, 11.63 segundos. Inversa. Sí.
están muy, están muy lejos, no hicieron prácticas de matemáticas 2, por eso tienen esas broncotas. Es que, profe, lo hicimos con él en el teléfono y él nos explicaba en el teléfono. Sí, pero yo por eso en el teléfono no me gusta, pero el manejo de la calculadora científica del teléfono es idéntica a la de una calculadora científica. Seleccionar. Marisol ya nos abandonó, ¿verdad? Bueno. ¿Dudas, Fátima? No, maestro, gracias. Alejandro, Ninguna, profe, gracias. Miguel. No, profe. Bueno. Ok, entonces, pues esto fue repaso de trigonometría, nada más. ¿Cómo sé cuánto vale? Ya sé cuánto vale este ángulo. Vale 36 grados 52 minutos, 11.63. ¿Cuánto vale el ángulo de aquí arriba? Vamos a llamarle el ángulo B. ¿Cuánto vale? ¿Cómo lo calculo? Como lo tiene marcado en el de la hipotenusa, profe, Dígame, ¿cómo lo voy a calcular? sería el opuesto y el anticente. Sería, ajá, sería 80 entre 100, pero 80, 100. pero con la cos. Como lo mismo que hizo en la A, pero ahora con la parte de la aplicación cos. ¿Y qué es cos? Eh, Cosecante. sí, Coseno de B. Coseno de B. Cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Sí? Sí, maestro. Ok. ¿Y eso cuánto me va a dar? Pues 0.6, ¿no? pero eso va a usar el menos uno, ¿no? Coseno a la menos 1. B lo voy a calcular con el coseno a la menos 1 de 0.6. Y eso me va a dar en la calculadora. ¿Cuántas? Estas. 53.13.
me da 53 grados, 7 minutos, 48.37 segundos. ¿Sí le dio eso? Alejandro, Sinceramente, a mí me salió 53.130102. ¿y la teclita mágica? Ah, sí. A mí sí me dio eso, maestro. Claro que les debe de dar eso. Listo, sí. Pero este valor tiene que venir aquí, no me di cuenta. Ahora, honestamente, estuvo muy mal su clase. Porque entre este y este tienen que sumar 90 grados. Si conozco este resto de 90 menos este y conozco este. Si ustedes se fijan, o de otra forma vista, este más este me tiene que dar 90, porque la suma de los tres ángulos internos de un triángulo, de cualquier triángulo, me da 180 grados. Ese ángulo más este ángulo me da 180 grados. Pero yo sé que este mide 90. Entonces, ¿cuánto tienen que sumar entre estos dos? Tienen que sumar los otros 90. Y si ustedes se fijan, son 53 grados, 7 minutos, 48.37 segundos. Y este son 36 grados, 52 minutos, 11.63 segundos. Son 10, punto, llevamos una, 9, 10, llevamos una, 4 y una, 5 y una, llevamos 6. Aquí son 9:59. Estos son minutos y estos son segundos. Y estos son 9:08. Pero 60 segundos es un minuto, entonces este se convierte en 60 minutos. Y 60 minutos es un grado, son 90. ¿Sí? Exactito. Lo único que debo tener el concepto muy claro de que 60 segundos es un minuto, entonces se lo tengo que sumar aquí. Y 59 más 1 me da 60, y 60 segundos es un grado, pues por eso me da 90. 90:00. ¿Preguntas? No, maestro. Ninguna, profe. No, profe. Y ahora les voy a tener que cambiar la tarea. Ahorita que termine la clase les tengo que cambiar la tarea. Les voy a hacer una pregunta relacionada con esto que tengo aquí. Porque si no, la que tienen ahorita es una suma de vectores por el método del método analógico. Pues no vimos cómo suman los vectores. Apenas nos entretuvimos aquí entre las piedritas. ¿Está bien? ¿Algo más que se les escape y quieran preguntar? Anímense. Pues yo estoy bien, profe, solamente que pues sí se nos bueno, a mí sí se me pues,
A Sí, no mí, lo ense- sí nos lo enseñó el maestro Giovanni, pero en realidad, pues a mí sí se me olvidó. Para que le digo que el maestro Giovanni sí nos enseñó muchas cosas que hasta en el teléfono él nos mostraba cómo hacerlo, igual como si fuera la científica y eso, pero tal vez como uno, pues sí, no uno a veces bien bloqueado, maestro, pues se nos olvida. Yo no he visto una calculadora en el internet completa. Sus compañeros de sus compañeros de ingeniería me instalaron una calculadora en mi teléfono y, y no hay forma de salirse. Tengo que apagar el teléfono, reiniciar el teléfono para salirme de la calculadora. No tiene una tecla para apagar. Y pues eso es un error soto. Yo la verdad no he visto una calculadora perfecta en internet. Entonces, no lo sé. Bueno, ahora vamos a hacer esto para que también es de funciones trigonométricas. No voy a sumar vectores. Vamos a pensar que tengo un vector así, a un ángulo determinado, alfa. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen un poquito de imaginación, aquí la línea perpendicular al eje de las X hacia hacia el vector forma un triángulo rectángulo. Aquí hay un triángulo de 90 grados. Y por eso necesitamos las funciones trigonométricas. Yo necesito saber cuánto mide este y cuánto mide este. Vamos el ángulo sí me lo dan. ¿Se acuerdan cómo ponemos, por ejemplo, 200 a un ángulo de 45 grados? Entonces, el ángulo aquí son 45 grados. Y la magnitud de este vector, 200. Seno. Cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces, el seno de 45 grados es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Este lo conozco, en la calculadora me sale. Este que está dividiendo pasa multiplicando y calculo y. Entonces y es igual a 200 por el seno de 45 grados. Y entonces puedo saber, mover la calculadora. Háganlo conmigo, por favor. 200 por el seno de 45 grados. 45. No necesito ponerle la tecla mágica. Con ponerle seno 45, ya la calculadora sabe que es seno de 45. Y me da 141.42. Lo vamos a 42.14. 141.42. 14. Eso mide Y. ¿Y cuánto mide X? Con ese mismo ángulo, yo sé que con la función coseno calculo X. Entonces, el coseno de 45 grados es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Este otra vez pasa multiplicando y conozco X. X es igual a 200 por el coseno de 45 grados. Y X es igual a 141.4214. ¿Por qué seguro que es esto?
Porque en 45 grados es el único valor donde la función seno y coseno valen lo mismo. Bueno, en la calculadora es que yo no necesito hacerlo. Marisol, pues nada más anda jugando, entra y sale, entra y sale. Profe, es que no tengo internet y estoy con mis datos. Ah, qué barbaridad. Bueno. Entonces, sí hay necesidad de manejar esto bastante bien, pues si no, esto es, si se fijan, con un poquito de imaginación, este es un vector. Y esta es la componente, si este vector fuera, le llamamos F1, la distancia de aquí a aquí también es un vector, se llama componente de F1 sobre el eje de las X. Y vale esto. 141.4214. Eso es lo que vale la componente del vector sobre el eje de las X. Y también, si se fijan, ese es un rectángulo o un cuadrado, o sea, depende, en este caso es un cuadrado. Esa distancia mide lo mismo que acá, y aquí es la componente del vector sobre el eje de las Y. Entonces, tendría yo que F1, porque es la componente de F1 con respecto al eje de las Y, es igual al mismo valor, 141.4214. Y ya la próxima clase ya hacemos una suma de vectores. Entonces ahorita voy a ver cómo les puedo cambiar la tarea para que me hagan cálculos de esto, para reforzar la clase de hoy. ¿Sale? ¿Alguna duda? A ver, No, maestro. cuéntenme una de Oxea de Vaqueros. Profe, pues yo voy a ver el video completo porque me estuvo sacando mucho de la clase. Bueno, sí. Sí, ahora sí lo grabé, no se apure. Está grabado todo. Les voy a dar una noticia que ayer me llenó de gusto. Sus compañeros de ingeniería, excepto el que les digo que anda muy mal, todos sacaron 10 en el examen. La calificación del primer reporte más baja, 9.5. Y eso porque se les fueron, creo que una tarea. Realmente satisfactorio. Estaban muy contentos porque es la primera vez que saco 10 en matemáticas. Le dije, pues échele ganas. Y este 10 debe ser para siempre. ¿De acuerdo? ¿Ok? Sí, profe. Bueno, se puede, sí se puede, pero necesitan pegarle duro al estudio. Y sobre todo, concéntrense, quiten el celular, ese celular es cosa del demonio. ¿Verdad que sí? ¿Fátima? Usted no tiene celular, ¿verdad? Yo lo uso para pasar lista, pero no para otra cosa. Para hablar por teléfono cuando me llaman o para hablarles a mis hijos. Pero nada más. Yo no ando en las redes, ni viendo películas, ni videos, ni nada por decir. ¿Sí? Hasta me dicen que tengo un teléfono que no lo uso para nada. No les. Le dije, pues tú me dijiste que comprar ese, no. Yo hubiera comprado uno de 500 pesos. Y no uno tan caro como este que trae. Entonces, sí, yo los invito de veras a que le pongan muchas ganas. Y sobre todo, que lleven a la memoria, en el lugar donde no se olvidan las cosas, lo que veamos. Les va a servir más adelante. Van a ver que les va a servir más adelante. ¿Sí? Y le van a decir a sus patrones. Les va a decir su patrón. Oye, ¿y cómo sabes tanto? Ah, es que yo fui a la escuela a estudiar.
Con esas palabras los van a matar, porque casi la gente no viene a la escuela a estudiar, viene a ver qué, pues porque toca. Pues ustedes no sean del montón, distínganse y aprendan, y aprendan, y aprendan mucho. ¿Vale? Bueno, que tengan bonita noche, chicos. Cuídense, pórtense bien. Sobre todo, Nos vemos, maestro. Maestro, dijo que para cualquier cosa de dudas o así la tarea, por su correo. hay dos formas. Yo les ofrezco, Mm. sinceramente, si quieren, nos conectamos y tenemos una explicación en vivo. Si es una si es una dudita chiquitita, pues por el correo y se las puedo resolver. Ujú. ¿Vale? Ya hace un rato les apunté mi correo aquí. Sí. ¿Vale? Pero si es una duda grande, pues por ejemplo, ¿cómo nos pondríamos de acuerdo? Por correo. Dice, ¿sabes qué? Tengo una duda Bueno. que necesitamos conectarnos. Ok, y nos acordamos la hora, el día, y nos conectamos. Y ya. Gracias. ¿Sale? Ok, maestro. Sí, está bien. Sale. Que tengamos bonita Bueno, noche. maestro, hasta luego. Gracias. Bye. Dios, Marisol.